Muy bien, estimados estudiantes, el día de hoy vamos a empezar con el tema de energía interna, calor y temperatura. Entonces, la competencia el día de hoy es indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos y la meta de aprendizaje indaga la relación entre calor y temperatura, identifica regularidades, plantea hipótesis y conclusiones. Muy bien, vamos a empezar entonces con la actividad experimental. En este caso vamos a tener dos recipientes de la misma forma y tamaño. Vamos a suministrarle la misma cantidad de agua y aceite. Vamos a medir la temperatura utilizando un termómetro y vamos a ver que la temperatura inicial es la misma. En el segundo paso vamos a colocarlos ambos en una cocina, colocándole siempre un termómetro para medir la temperatura y vamos a suministrarle el mismo calor. Este calor es Q. Vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Qué sucede al colocar al fuego agua y aceite de la misma cantidad? Entonces tenemos que observar qué es lo que sucede. Luego de unos minutos vamos a observar que la temperatura del aceite va a aumentar mucho más rápido que la del agua. ¿A qué se deberá esto? No, vamos a plantear las siguientes preguntas de indagación. Por ejemplo, ¿qué podemos decir sobre la relación del calor y la temperatura? ¿Serán las mismas? ¿Cuál influye? ¿No? Podemos responder. Y también cómo actúa la energía interna en cada uno de los recipientes, ¿no? ¿La energía interna será la misma? ¿Cuáles son los factores que se alteran? Muy bien, vamos a empezar a hacer el análisis para cada contenido. Vamos a empezar con el agua. Vamos a ver que al suministrarle calor, la temperatura va a ir aumentando, pero de manera un poco más lenta. Y vamos a observar que el movimiento de las partículas van a empezar a moverse un poco más, es decir, va a aumentar la velocidad, es decir, va a adquirir una energía cinética y una energía potencial moderada, ¿no? Porque recordemos que la energía potencial va a depender del desplazamiento de cada partícula. En el aceite, a pesar que pasa el mismo tiempo, pero las partículas van a adquirir una mayor velocidad. Es decir, la energía cinética va a ser mucho mayor, por lo tanto la energía potencial también va a adquirir mayor desplazamiento, entonces va a haber mayor movimiento, ¿no? Entonces, este tipo de movimiento en cada uno de los recipientes se va a llamar energía interna. Esta energía interna, que se debe principalmente al contenido, a la característica de la sustancia, se va a deber a la sumatoria de la energía cinética de todas las partículas más la energía potencial también de todas las partículas. ¿Pero qué es la energía interna? Bueno, la energía interna está asociada al movimiento de interacción de las partículas que constituyen una determinada sustancia. Y además lo tenemos que ver de manera microscópica en relación al movimiento de las partículas, porque hemos dicho que esa energía interna está relacionada a la energía potencial por el tránsito, el movimiento, que esas partículas van a lograr realizar un desplazamiento, es decir, un trabajo, y a su velocidad, ¿no? Lo que es una energía cinética, ¿no? Recordamos que esa energía interna es igual a la energía cinética más la energía potencial. Y ellas nos dan la energía térmica, ¿no? Por eso es que es una sensación térmica, que es aquella energía interna, ¿no? Que poseen los cuerpos debido a la agitación de las partículas que la componen, ¿no? Esa energía térmica, ¿cómo se puede medir? Se puede medir a través de la temperatura, que a la vez se puede llamar energía térmica media, ¿no? O energía térmica promedio. Y recordemos que la temperatura es una medida relativa, ¿no? Es una medida, una magnitud física relacionada al movimiento de traslación de las partículas, ¿no? Y todos estos fenómenos están relacionados justamente al agua y al aceite cuando se le ha suministrado el calor, ¿verdad? ¿Y qué es el calor? El calor es el flujo de energía interna al interior de un cuerpo a otro, ¿no? Resultando una diferencia de temperatura, ¿no? Porque al colocar el agua y el aceite a la cocina se le está suministrando el calor. Muy bien, entonces vamos a definir el calor y temperatura. El calor es la vibración de la energía térmica de un cuerpo, mide la transferencia de energía de un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura. La temperatura es una magnitud física que mide el grado de movimiento o agitación molecular, es decir, la energía de movimiento de las partículas, energía cinética, también llamado energía térmica media o promedio. ¿Cómo se mide el calor? El calor se mide con un instrumento llamado calorímetro.
En cambio, el termómetro se mide con el termómetro. ¿Cuáles son las unidades de calor? Se pueden medir en calorías, en joules o en kilocalorías. Y en la temperatura se puede medir en Celsius, Kelvin y Fahrenheit. Muy importante también recordar las unidades de calorías, ¿no? En el sistema internacional, primero que es el joules, pero también se utiliza en calorías, ¿verdad? Recordamos que una caloría es 4,18 joules y un joule 0,24 calorías.